Hay secretos que la historia susurra solo a quienes tienen el valor de escuchar más allá del coro oficial, y hay verdades que se ocultan no por malicia, sino por el terror ancestral que produce su luz. En los archivos polvorientos de monasterios olvidados, en los manuscritos que jamás vieron la luz pública, en los testimonios que fueron borrados, con la misma meticulosidad con que se construyeron las catedrales, yace una historia diferente. Una historia que Baruch Spinoza, ese judío maldito por su propia comunidad y execrado por la cristiandad, se atrevió a desentrañar cuando el mundo aún no estaba preparado para mirar de frente a sus propios fantasmas. ¿Pero acaso alguna vez hemos estado preparados para la verdad? ¿No es precisamente esa falta de preparación lo que convierte cada revelación en una herida, cada descubrimiento en una cicatriz que marca para siempre el rostro de lo que creíamos conocer? María Magdalena no fue solo la mujer que ungió los pies del rabí de Nazaret con perfumes costosos, no fue únicamente la testigo privilegiada de una resurrección que cambiaría el curso de la historia occidental. Fue, según los manuscritos, que la iglesia primitiva decidió enterrar en el silencio más profundo, la depositaria de enseñanzas que habrían transformado radicalmente la comprensión del cristianismo. Pero, ¿qué hubiera pasado si esas enseñanzas hubieran llegado intactas hasta nosotros? ¿Qué hubiera ocurrido si la voz de una mujer, en una época donde la palabra femenina valía menos que el ladrido de un perro, hubiera resonado con la misma autoridad que la de Pedro o Pablo? La pregunta no es inocente, porque detrás de cada silencio impuesto hay un poder que se protege. Detrás de cada verdad ocultada hay una mentira que se sostiene. Spinoza, ese hombre que vivió como un fantasma en los márgenes de Ámsterdam, puliendo lentes para sobrevivir, mientras pulía también las ideas que harían temblar los cimientos de todo un mundo, entendió algo que sus contemporáneos no podían ni querían comprender: que la verdad histórica y la verdad teológica no siempre coinciden, y que cuando divergen es la primera la que debe iluminar a la segunda, no al revés. Pero ¿cómo explicar esto a una época que había construido su identidad sobre la creencia de que la revelación divina era superior a cualquier evidencia humana? ¿Cómo hacer entender que la fe auténtica no debería temer al escrutinio, sino encontrar en él su más pura expresión? Los evangelios gnósticos, esos textos que fueron declarados heréticos y condenados al fuego por los primeros concilios, contienen referencias explícitas a los escritos de María Magdalena. No simples menciones marginales, sino reconocimientos de una autoridad espiritual que rivalizaba con la de los apóstoles masculinos. El Evangelio de María, fragmentario pero devastador en sus implicaciones, presenta a la Magdalena no como una pecadora redimida, sino como una discípula iniciada en misterios que los demás no podían comprender. ¿No resulta revelador que precisamente este Evangelio sea uno de los más fragmentarios que han llegado hasta nosotros? ¿No es significativo que las páginas perdidas sean precisamente aquellas donde María transmitía las enseñanzas más esotéricas del Maestro? Cuando Pedro, en ese mismo Evangelio, cuestiona la autoridad de María preguntando si el Salvador realmente pudo haber hablado de manera privada con una mujer, está expresando no solo los prejuicios de su época, sino anticipando la actitud que la Iglesia institucional adoptaría durante los siguientes 2 milenios. ¿Qué amenaza representaba realmente el testimonio de María para que fuera necesario borrarlo tan sistemáticamente de la tradición oficial? ¿Qué contenían sus escritos que resultaba más peligroso que las persecuciones, más temible que los martirios, más destructivo que las herejías declaradas? Spinoza, en su Tratado Teológico Político, no menciona explícitamente los escritos perdidos de María Magdalena, pero su método de análisis histórico-crítico de las Escrituras abre las puertas para comprender el mecanismo por el cual ciertos textos fueron canonizados mientras otros fueron condenados al olvido. Su genio consistió en demostrar que la Biblia, lejos de ser un texto dictado palabra por Dios, era el producto de múltiples autores, épocas e intereses políticos. Pero ¿qué hubiera descubierto si hubiera tenido acceso a los manuscritos que dormían en las bibliotecas secretas del Vaticano? ¿Qué conclusiones habría extraído de los testimonios que la Iglesia consideraba demasiado peligrosos para la fe de los simples? La figura de María Magdalena, tal como la presenta la tradición oficial, es ya de por sí problemática para una mentalidad patriarcal. Una mujer que no solo siguió al Maestro,
sino que fue la primera en anunciar su resurrección, representa una anomalía en una estructura religiosa que durante siglos negó a las mujeres cualquier papel activo en la transmisión de la revelación. Pero ¿qué ocurre cuando descubrimos que esta anomalía era en realidad la regla, que María no era una excepción tolerada, sino una autoridad reconocida? ¿Qué sucede cuando los indicios históricos sugieren que su papel fue deliberadamente minimizado para ajustarse a las expectativas sociales de las comunidades en las que el cristianismo buscaba expandirse? Los primeros siglos del cristianismo fueron un campo de batalla teológico donde diferentes interpretaciones de la figura y el mensaje de Jesús luchaban por imponerse. Los gnósticos, con su énfasis en el conocimiento directo y personal de lo divino, representaban una amenaza existencial para una iglesia que buscaba monopolizar la interpretación de la revelación. María Magdalena, en los textos gnósticos, aparece como la depositaria de ese conocimiento secreto, la guardiana de una sabiduría que no podía ser codificada en dogmas ni administrada por una jerarquía. No es comprensible que una institución naciente, luchando por su supervivencia en un mundo hostil, decidiera sacrificar estas perspectivas incómodas en aras de una unidad doctrinaria más manejable, pero Spinoza nos enseña que comprender no es lo mismo que justificar. Su método implacable nos obliga a distinguir entre las razones históricas que explican una decisión y la validez de esa decisión para la búsqueda de la verdad. ¿Puede una mentira piadosa seguir siendo piadosa cuando se perpetúa durante milenios? ¿Puede una omisión estratégica mantener su legitimidad cuando las circunstancias que la motivaron han desaparecido hace siglos? La honestidad intelectual, esa virtud que Spinoza consideraba más importante que cualquier ortodoxia religiosa, nos exige enfrentar estas preguntas sin eufemismos ni justificaciones. Los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945, arrojaron una luz inesperada sobre el cristianismo primitivo, revelando la existencia de comunidades enteras que veneraban a María Magdalena como una figura apostólica de primer orden. El Evangelio de Felipe la presenta como la compañera preferida de Jesús, aquella a quien él solía besar frecuentemente en la boca, provocando los celos de los otros discípulos. Más allá de las implicaciones sobre la vida personal del Maestro, este texto sugiere una intimidad espiritual que trasciende las categorías convencionales del discipulado. ¿Qué tipo de enseñanzas se transmiten en esa intimidad? ¿Qué verdades requieren de tal cercanía para ser comprendidas? La Pistis Sophia, otro texto gnóstico tardío, presenta a María Magdalena haciendo más preguntas que cualquier otro discípulo, recibiendo elogios del Maestro por su comprensión superior de los misterios divinos. María, tú cuyo corazón está dirigido hacia el reino de los cielos más que todos tus hermanos, le dice Jesús, reconociendo en ella una capacidad de comprensión que parece excepcional incluso entre los elegidos. ¿Cómo explicar que estos textos, que presentan una imagen tan rica y compleja de María Magdalena, fueran sistemáticamente excluidos del canon oficial? ¿Cómo justificar que la voz de quien, según estos testimonios, era considerada la más sabia entre los discípulos, fuera silenciada en favor de tradiciones que la reducen al papel de pecadora arrepentida? Spinoza, enfrentado a preguntas similares sobre la formación del canon bíblico, desarrolló lo que podríamos llamar una hermenéutica de la sospecha avant la lettre. Su intuición fundamental era que cuando un texto religioso presenta inconsistencias, contradicciones o lagunas inexplicables, debemos buscar las razones históricas y políticas que pueden explicar estas anomalías. Aplicando este método a la cuestión de los escritos perdidos de María Magdalena, surgen patrones reveladores. Los textos que la presentan como una figura marginal o problemática tienden a ser posteriores y provienen de comunidades que ya habían adoptado estructuras patriarcales rígidas. Los textos que reconocen su autoridad espiritual tienden a ser más antiguos y provienen de comunidades con estructuras más igualitarias. No es significativo que la transformación de María Magdalena, de líder espiritual a pecadora arrepentida, coincida históricamente con la institucionalización de la Iglesia y su adopción de las estructuras jerárquicas del Imperio Romano. ¿No resulta sospechoso que precisamente cuando el cristianismo se convierte en religión oficial,
la figura más prominente de liderazgo femenino en las tradiciones primitivas, sea sistemáticamente degradada y marginalizada? La genialidad de Spinoza consistió en comprender que la verdad histórica tiene su propia dignidad, independiente de las consecuencias que su revelación pueda tener para las creencias establecidas. Su famosa frase, "La verdad es norma de sí misma y de lo falso", se convierte en un principio revolucionario cuando se aplica a la crítica de las tradiciones religiosas. No se trata de destruir la fe, sino de purificarla mediante la eliminación de los elementos que la contradicen o la corrompen. Pero, ¿qué ocurre cuando aplicamos este principio a una tradición que ha construido su identidad sobre la base de exclusiones sistemáticas? ¿Qué sucede cuando descubrimos que lo que considerábamos la totalidad era en realidad solo un fragmento mutilado? Los historiadores modernos han comenzado a reconocer que el cristianismo primitivo era mucho más diverso y complejo de lo que sugieren los textos canónicos. Las excavaciones arqueológicas han revelado comunidades cristianas donde las mujeres ejercían roles de liderazgo, donde los títulos sacerdotales se aplicaban indistintamente a hombres y mujeres, donde la autoridad espiritual se basaba en la sabiduría y la experiencia mística más que en la ordenación jerárquica. ¿Qué hubiera sido del cristianismo si estas tradiciones hubieran prosperado? ¿Cómo habría evolucionado una religión que reconociera desde sus orígenes la igualdad espiritual fundamental entre hombres y mujeres? María Magdalena, en los textos que sobrevivieron a la censura, aparece como una figura que trasciende las categorías convencionales del discipulado. No es simplemente una seguidora devota, sino una intérprete autorizada de las enseñanzas, una mediadora entre la experiencia mística personal y la comprensión conceptual. Sus escritos, si hubieran llegado intactos hasta nosotros, probablemente habrían ofrecido una perspectiva única sobre la naturaleza de la experiencia religiosa, una perspectiva informada tanto por la proximidad al maestro como por la sensibilidad específica de la experiencia femenina de lo sagrado. Spinoza intuía que detrás de cada dogma hay una experiencia originaria y que la comprensión auténtica de una religión requiere remontarse a esa experiencia más allá de las formulaciones doctrinales que la han codificado. ¿Qué experiencias originarias se perdieron cuando los escritos de María Magdalena fueron condenados al silencio? ¿Qué dimensiones de la revelación cristiana permanecen inaccesibles porque las voces que podían testimoniarlas fueron sistemáticamente silenciadas? La pregunta trasciende el ámbito puramente histórico o teológico. En las calles de Ámsterdam donde Spinoza caminaba, reflexionando sobre estas cuestiones, mientras el mundo continuaba su marcha indiferente, se estaba gestando una revolución del pensamiento que tardaría siglos en manifestar todas sus implicaciones. La idea de que la verdad no pertenece a ninguna institución, de que la revelación auténtica no puede ser monopolizada por ninguna jerarquía, de que la experiencia directa de lo divino es el derecho inalienable de cada conciencia individual, estas ideas que parecían abstractas en el siglo XVII se han convertido en los fundamentos de la modernidad. Pero, ¿qué precio hemos pagado por esa modernidad? ¿Qué hemos perdido al liberarnos de las autoridades tradicionales? Los escritos perdidos de María Magdalena no representan solo un problema histórico, sino un símbolo de todas las voces que han sido silenciadas, de todas las perspectivas que han sido marginalizadas, de todas las verdades que han sido sacrificadas en aras de la unidad, la ortodoxia o la conveniencia política. Su ausencia en el canon cristiano es una herida abierta en el corazón de una tradición que proclama la universalidad del amor divino mientras practica la exclusión sistemática de quienes no se ajustan a sus criterios de legitimidad. Spinoza nos enseña que la verdadera piedad no consiste en defender a Dios de las preguntas incómodas, sino en tener el valor de formular esas preguntas sabiendo que Dios, si existe, es lo suficientemente grande como para resistir cualquier escrutinio. La fe auténtica no teme a la crítica histórica, no se refugia en la ignorancia, no construye murallas defensivas contra la razón. Al contrario, encuentra en la búsqueda honesta de la verdad su más pura expresión, su más noble manifestación. ¿No será que María Magdalena, esa mujer que según los evangelios fue la primera en anunciar la resurrección, sigue anunciando algo que todavía no estamos preparados para escuchar?
¿No será que sus escritos perdidos contienen una invitación a una comprensión más profunda, más integral, más humana de lo que significa la revelación divina? El silencio que rodea su figura no es solo un problema del pasado, sino un desafío del presente. Cada generación debe decidir si tiene el valor de enfrentar las verdades inconvenientes de su herencia, o si prefiere perpetuar las cómodas mentiras que le han sido legadas. Los manuscritos siguen ahí, en los archivos secretos, en las bibliotecas olvidadas, en los fragmentos que los arqueólogos continúan descubriendo. La verdad, como decía Spinoza, tiene la extraña propiedad de ser indestructible. Puede ser enterrada, puede ser negada, puede ser perseguida, pero siempre encuentra la manera de resurgir cuando menos se la espera. ¿No es esta la verdadera lección de la resurrección? ¿No es esta la promesa más profunda del cristianismo? ¿Que ninguna tumba puede contener para siempre lo que está destinado a vivir? Y mientras reflexionamos sobre estas cuestiones que trascienden las fronteras del tiempo y del espacio, me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas en esta búsqueda de la verdad? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos sigues. ¿Qué hora marca tu reloj en este momento de reflexión compartida? Porque estas preguntas que nos inquietan, estas verdades que buscamos, no conocen fronteras ni usos horarios. La búsqueda de la autenticidad espiritual es un idioma universal que habla al corazón humano, más allá de las diferencias geográficas o culturales. Y si este viaje hacia la comprensión más profunda resuena en tu alma, compártelo con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se cuestiona, que también busca, que también siente la necesidad de ir más allá de las respuestas fáciles. Que esta reflexión sea una semilla de bendición en sus vidas, que abra puertas a conversaciones más profundas, a preguntas más honestas, a una fe más auténtica. La historia continúa escribiéndose, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de decidir si será cómplice del silencio o testigo de la verdad. María Magdalena sigue esperando que alguien tenga el valor de escuchar lo que ella tenía que decir. Pero la historia de los escritos perdidos de María Magdalena no termina en los archivos polvorientos de los monasterios medievales ni en las decisiones de los concilios primitivos. Continúa en el laboratorio mental de Baruch Spinoza, ese hombre que tuvo la audacia de aplicar la razón matemática a los misterios de la fe, que se atrevió a diseccionar las escrituras con la misma precisión con que pulía sus lentes. En la tranquila soledad de su taller en La Haya, mientras sus manos trabajaban el cristal hasta convertirlo en instrumentos de visión perfecta, su mente trabajaba las ideas hasta revelar verdades que sus contemporáneos consideraban blasfemas. ¿Pero acaso no es la blasfemia de una época la ortodoxia de la siguiente? ¿Acaso no es precisamente la resistencia que genera una idea la prueba de su poder transformador? Spinoza entendió algo que las autoridades religiosas de su tiempo no podían tolerar, que la verdad no necesita protección, que la revelación auténtica no teme al escrutinio, que Dios, si realmente es infinito, no puede ser disminuido por ningún cuestionamiento humano. Su ética es, en el fondo, un tratado sobre la libertad del pensamiento, una demostración geométrica de que la mente humana alcanza su más alta dignidad cuando se libera de todas las formas de servidumbre, incluidas las que se presentan con los ropajes de la piedad. ¿Pero qué significa esta libertad cuando se aplica a los textos sagrados? ¿Qué implica para nuestra comprensión del cristianismo el descubrimiento de que sus fuentes han sido selectivamente editadas, censuradas, manipuladas? Los escritos gnósticos que mencionan a María Magdalena no solo desafían la narrativa oficial sobre el papel de las mujeres en el cristianismo primitivo, sino que cuestionan conceptos fundamentales sobre la naturaleza misma de la revelación. En el Evangelio de María, cuando ella relata una visión privada del Salvador resucitado, Pedro reacciona con indignación. ¿Acaso ha hablado con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Tendremos que cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? La pregunta de Pedro no es solo misoginia primitiva, es el grito desesperado de una autoridad que siente amenazados sus fundamentos. ¿Qué ocurre cuando la revelación no fluye a través de los canales oficiales? ¿Qué pasa cuando Dios elige hablar a través de quienes el poder establecido considera ilegítimos? Spinoza habría reconocido en esta tensión el conflicto eterno entre la experiencia religiosa auténtica y la religión institucionalizada.
Su genio consistió en comprender que las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, tienden a perpetuarse a sí mismas, a menudo a costa de los valores que originalmente las inspiraron. La Iglesia primitiva, enfrentada a la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil, tomó decisiones estratégicas que tuvieron consecuencias teológicas profundas. Una de esas decisiones fue la marginalización sistemática de las tradiciones que otorgaban autoridad espiritual a las mujeres. Pero puede una decisión estratégica, por muy comprensible que sea históricamente, justificar la supresión permanente de perspectivas que podrían enriquecer la comprensión de la fe? La respuesta de Levi a Pedro en el Evangelio de María es devastadora en su simplicidad. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Esta respuesta contiene una teología radical, la idea de que la dignidad espiritual no depende de las estructuras humanas de autoridad, sino del reconocimiento divino directo. ¿Qué habría sido del cristianismo si esta perspectiva hubiera prevalecido? ¿Cómo habría evolucionado una tradición que reconociera desde sus orígenes que la gracia divina no respeta las jerarquías humanas? Spinoza, excluido de la sinagoga por sus ideas heterodoxas, habría comprendido la posición de María Magdalena mejor que muchos de sus contemporáneos cristianos. Ambos representan figuras que desafían las ortodoxias establecidas no por capricho o rebeldía, sino por fidelidad a una verdad que trasciende las conveniencias institucionales. La excomunión de Spinoza por la comunidad judía de Ámsterdam fue tan brutal como el silenciamiento de María Magdalena por la Iglesia primitiva. En ambos casos, las autoridades religiosas prefirieron eliminar las voces incómodas antes que enfrentar las preguntas que planteaban. Pero ¿qué preguntas planteaban realmente los escritos perdidos de María Magdalena? Los fragmentos que han sobrevivido sugieren una comprensión de la divinidad que trasciende las categorías convencionales de género, poder y autoridad. En el Evangelio de María, cuando ella describe su visión del alma ascendiendo a través de diferentes niveles de realidad, está articulando una teología mística que pone el énfasis en la experiencia directa más que en la mediación institucional. No es comprensible que una iglesia que buscaba establecer su autoridad como mediadora indispensable entre Dios y los creyentes viera en estas enseñanzas una amenaza existencial. La tragedia no reside solo en la pérdida de los textos, sino en la pérdida de las posibilidades que esos textos representaban. Cada manuscrito que fue quemado, cada tradición que fue silenciada, cada voz que fue marginalizada, representa un camino no explorado en la evolución del pensamiento religioso occidental. Spinoza, con su método implacablemente racional, nos enseña a calcular el costo de estas pérdidas no en términos sentimentales, sino en términos de empobrecimiento intelectual y espiritual. ¿Cuántas intuiciones sobre la naturaleza de lo divino se perdieron para siempre? ¿Cuántas perspectivas sobre la experiencia religiosa fueron sacrificadas en aras de una uniformidad que, al final, resultó ser más aparente que real? La diversidad del cristianismo primitivo, revelada por los descubrimientos arqueológicos del siglo XX, es asombrosa. Había comunidades cristianas que practicaban el bautismo de los muertos, otras que consideraban el matrimonio como un obstáculo para la perfección espiritual, algunas que veneraban a María Magdalena como la Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Esta diversidad no era caos, sino riqueza, no era confusión, sino exploración creativa de las implicaciones de una revelación que era demasiado vasta para ser contenida en una sola formulación doctrinal. ¿Qué perdimos cuando esta diversidad fue artificialmente reducida a una única ortodoxia oficial? Spinoza nos proporciona las herramientas conceptuales para abordar esta pregunta sin nostalgia romántica ni resentimiento histórico. Su concepto de conatus, el esfuerzo por perseverar en el ser, se aplica tanto a las ideas como a los organismos. Las tradiciones religiosas, como todos los sistemas vivos, luchan por sobrevivir, y en esa lucha a menudo sacrifican elementos que consideran no esenciales. El problema surge cuando lo que se considera no esencial resulta ser, desde una perspectiva más amplia, fundamental para la integridad del conjunto. Los escritos de María Magdalena no eran solo documentos marginales de una secta minoritaria,
sino testimonios de una comprensión alternativa de lo que significa la revelación cristiana. Pero ¿cómo evaluar el contenido de textos que se conocen solo fragmentariamente? Aquí la metodología espinociana resulta especialmente valiosa. En lugar de especular sobre lo que podrían haber contenido los manuscritos perdidos, podemos analizar las razones por las cuales fueron considerados suficientemente peligrosos como para justificar su destrucción sistemática. ¿Qué ideas eran tan amenazantes que era preferible eliminarlas completamente antes que refutarlas públicamente? ¿Qué enseñanzas eran tan subversivas que no podían ser toleradas ni siquiera como errores minoritarios? Los indicios apuntan hacia una teología que desafiaba no solo la autoridad masculina, sino el concepto mismo de autoridad mediada. Si María Magdalena realmente era, como sugieren algunos textos, la depositaria de enseñanzas esotéricas que el propio Jesús no había compartido con los otros discípulos, entonces su testimonio cuestionaba la completitud de la revelación tal como la entendían las comunidades dominantes. ¿Qué implicaciones habría tenido para la autoridad de Pedro el reconocimiento de que existían enseñanzas superiores a las que él había recibido? ¿Cómo habría afectado a la legitimidad de la sucesión apostólica la admisión de que el conocimiento más profundo había sido confiado a alguien fuera de esa línea de sucesión? Estas preguntas no son puramente académicas. Tocan el corazón mismo de cómo entendemos la relación entre verdad y autoridad en el ámbito religioso. Spinoza, enfrentado a autoridades rabínicas que reclamaban el monopolio de la interpretación de las escrituras hebreas, desarrolló una filosofía que otorgaba a cada individuo el derecho y la responsabilidad de buscar la verdad por sí mismo. Su famosa afirmación de que la luz natural es suficiente para alcanzar la comprensión de Dios fue revolucionaria no solo por su contenido, sino por sus implicaciones para la estructura del poder religioso. ¿Qué necesidad hay de intermediarios si cada mente humana tiene acceso directo a la fuente de toda verdad? Los escritos gnósticos que mencionan a María Magdalena apuntan en una dirección similar. Cuando el Evangelio de Felipe afirma que quien ha recibido la gnosis sabe de dónde viene y hacia dónde va, está proclamando la posibilidad de un conocimiento directo que no depende de la mediación institucional. María Magdalena en estos textos representa no solo una figura histórica específica, sino un principio epistemológico, la idea de que la verdad religiosa se revela a quien está preparado para recibirla, independientemente de su posición en las jerarquías oficiales. Pero, ¿qué significa estar preparado para recibir la verdad? Los textos gnósticos sugieren que la preparación no es principalmente intelectual, sino existencial. Requiere una transformación de la conciencia, una liberación de las ilusiones que mantienen al alma prisionera de las apariencias. María Magdalena, según estas tradiciones, había alcanzado ese estado de liberación y por eso podía servir como canal para enseñanzas que trascendían la comprensión ordinaria. No es significativo que precisamente esta dimensión transformativa de la experiencia religiosa haya sido marginalizada en favor de formulaciones doctrinales más fáciles de controlar institucionalmente. Spinoza habría reconocido en esta marginalización un ejemplo de lo que él llamaba superstición, la tendencia humana a preferir las certezas falsas a las verdades incómodas, a elegir la seguridad de la ignorancia antes que la inquietud del conocimiento auténtico. Su tratado teológico-político es, en gran medida, un análisis de cómo las instituciones religiosas explotan esta tendencia para mantener su poder sobre las conciencias. Pero ¿qué habría escrito si hubiera tenido acceso a los textos que documentan la supresión sistemática de tradiciones enteras del cristianismo primitivo? La pregunta no es meramente especulativa, porque los principios del análisis spinociano se pueden aplicar a las evidencias disponibles. Cuando una institución religiosa dedica recursos significativos a la supresión de ciertos textos, cuando desarrolla elaborate justificaciones teológicas para excluir ciertas perspectivas, cuando construye narrativas oficiales que marginalizan sistemáticamente ciertas voces, está revelando algo importante sobre sus propios temores y limitaciones. La energía que la Iglesia primitiva invirtió en combatir el gnosticismo, y dentro de él, la veneración de María Magdalena, es proporcional a la amenaza que percibía en estas tradiciones. Pero ¿cuál era realmente esa amenaza?
Los documentos disponibles sugieren que no se trataba primariamente de diferencias doctrinales específicas, sino de un desafío más fundamental al modelo de autoridad que la Iglesia estaba desarrollando. El gnosticismo, con su énfasis en la experiencia directa y el conocimiento personal, representaba una alternativa al modelo de autoridad basado en la sucesión apostólica y la interpretación oficial. María Magdalena, como figura central de muchas tradiciones gnósticas, simbolizaba la posibilidad de una revelación que no pasaba por los canales oficiales, de una autoridad que no derivaba de la ordenación institucional. Esta tensión entre autoridad institucional y experiencia religiosa personal no desapareció con la victoria de la ortodoxia sobre el gnosticismo. Resurge constantemente a lo largo de la historia del cristianismo, desde los místicos medievales hasta los reformadores protestantes, desde los cuáqueros hasta los pentecostales. Cada vez que alguien reclama una experiencia directa de lo divino, que trasciende o contradice las formulaciones oficiales, está reactivando la misma tensión que llevó a la marginalización de María Magdalena en los primeros siglos de la era cristiana. Spinoza, con su insistencia en que la verdadera religión debe basarse en la experiencia personal, más que en la autoridad externa, se sitúa claramente en el lado de María Magdalena en este conflicto fundamental. Su afirmación de que cada uno debe filosofar según su propia naturaleza se aplica tanto a la filosofía como a la religión. Pero ¿qué implicaciones tiene esta perspectiva para nuestra comprensión de la tradición cristiana? ¿Cómo debemos evaluar una herencia religiosa que se construyó, al menos parcialmente, sobre la exclusión sistemática de voces que reclamaban autoridad espiritual? La respuesta no puede ser simplemente la condena del pasado, porque eso sería tan unilateral como la apologética ciega. Spinoza nos enseña que la comprensión auténtica requiere captar tanto las necesidades que motivaron las decisiones históricas como las consecuencias que esas decisiones tuvieron para el desarrollo posterior de las ideas. La marginalización de María Magdalena y la supresión de las tradiciones gnósticas respondían a necesidades reales de la Iglesia primitiva: la necesidad de unidad doctrinal, la necesidad de autoridad reconocible, la necesidad de estructuras organizativas eficaces. Pero el costo de satisfacer estas necesidades ¿fue demasiado alto? Los fragmentos que han sobrevivido de los escritos relacionados con María Magdalena sugieren que el cristianismo perdió dimensiones importantes de su riqueza original. La perspectiva femenina sobre la experiencia de lo sagrado, la teología mística basada en la experiencia directa, la comprensión de la revelación como proceso continuo más que como evento cerrado, todas estas perspectivas fueron sacrificadas en aras de una ortodoxia que, con el tiempo, reveló sus propias limitaciones y rigideces. ¿Pero es posible recuperar lo que se perdió? ¿Pueden los fragmentos que han sobrevivido servir como semillas para una comprensión renovada del cristianismo? Spinoza nos sugiere que la verdad tiene una tendencia natural a revelarse, que ninguna censura puede eliminar completamente las ideas que corresponden a necesidades auténticas del espíritu humano. Los descubrimientos de Nag Hammadi, las excavaciones arqueológicas que revelan la diversidad del cristianismo primitivo, el creciente interés académico por las tradiciones marginalizadas, todo esto puede interpretarse como manifestaciones de esa tendencia natural de la verdad a resurgir cuando las condiciones son propicias. La figura de María Magdalena, tal como emerge de los textos gnósticos, no es solo una curiosidad histórica, sino un símbolo de posibilidades no realizadas en la evolución del pensamiento religioso occidental. Su silenciamiento representa no solo una injusticia hacia una figura histórica específica, sino un empobrecimiento de toda la tradición cristiana. ¿Qué habría sido diferente si su voz hubiera sido preservada junto con las de Pedro y Pablo? ¿Cómo habría evolucionado una teología que reconociera desde sus orígenes la legitimidad de la experiencia religiosa femenina? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino que invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza misma de la tradición religiosa. Spinoza nos enseña que las tradiciones auténticas no son colecciones estáticas de dogmas inmutables, sino procesos dinámicos de búsqueda de la verdad. Una tradición que no puede integrar nuevos descubrimientos, que no puede reconocer sus propias limitaciones históricas, que no puede honrar las voces que fueron injustamente silenciadas,
Es una tradición que se ha alejado de su propósito original. La rehabilitación de María Magdalena no es, por tanto, solo una cuestión de justicia histórica, sino una oportunidad para la renovación espiritual. Sus escritos perdidos siguen llamando desde el silencio, invitando a una comprensión más integral, más inclusiva, más auténtica de lo que significa la revelación cristiana. ¿Tendremos el valor de escuchar esa llamada? ¿Podremos reconocer en esa voz silenciada una invitación a redescubrir dimensiones olvidadas de nuestra propia herencia espiritual? El legado de Spinoza nos recuerda que la verdadera piedad no consiste en defender las tradiciones heredadas de todo cuestionamiento, sino en tener el valor de purificarlas mediante la eliminación de los elementos que las contradicen o empobrecen. María Magdalena, esa mujer que fue la primera en anunciar la resurrección, sigue anunciando algo que tal vez recién ahora estamos comenzando a comprender, que la verdad divina es demasiado vasta para ser contenida en una sola perspectiva, demasiado rica para ser monopolizada por una sola institución, demasiado universal para excluir a la mitad de la humanidad de su comprensión y transmisión. En el silencio de su estudio, rodeado por los instrumentos ópticos que había creado con sus propias manos, Spinoza contemplaba el misterio más profundo de la condición humana, la tensión irreductible entre nuestra necesidad de certezas y nuestra sed de verdad. Los escritos perdidos de María Magdalena representaban para él más que un problema histórico o teológico. Eran el símbolo perfecto de todo lo que la humanidad sacrifica cuando elige la comodidad de las mentiras familiares por encima del dolor fecundo de las verdades inconvenientes. Pero ¿acaso no es precisamente en esa tensión donde se revela lo más auténtico de nuestra naturaleza? ¿No es en el momento en que debemos elegir entre lo que sabemos que es falso pero cómodo y lo que intuimos que es verdadero pero perturbador cuando se define realmente quiénes somos? La historia de María Magdalena, tal como puede reconstruirse a partir de los fragmentos supervivientes y las omisiones reveladoras, es la historia de una verdad que resultó demasiado peligrosa para su tiempo. ¿Pero qué hace que una verdad sea peligrosa? Spinoza entendía que el peligro no reside en el contenido específico de una idea, sino en su capacidad para transformar la conciencia de quien la recibe. Las ideas verdaderamente peligrosas son aquellas que obligan a replantear no solo lo que pensamos, sino cómo pensamos, no solo lo que creemos, sino por qué creemos. Los escritos de María Magdalena, a juzgar por la violencia de la reacción que provocaron, contenían ideas de este tipo. ¿Qué podía ser tan transformador en el testimonio de una mujer del siglo I que justificara su eliminación sistemática de la memoria colectiva? Los indicios apuntan hacia una comprensión radicalmente diferente de la relación entre lo humano y lo divino, una perspectiva que cuestionaba no solo las estructuras de autoridad específicas de su época, sino los fundamentos mismos sobre los que se construyen todas las estructuras de autoridad religiosa. Si María Magdalena realmente había recibido enseñanzas que los otros discípulos no conocían, si realmente había alcanzado un nivel de comprensión espiritual que la colocaba en una posición única, entonces su testimonio implicaba que la revelación divina no se distribuye de manera uniforme ni se canaliza necesariamente a través de las jerarquías oficiales. Esta implicación era revolucionaria en el siglo I, pero Spinoza reconoció que seguía siendo revolucionaria en el siglo XVII, y nosotros podemos reconocer que continúa siendo revolucionaria en el siglo XXI. La idea de que la verdad religiosa se revela directamente a quien está preparado para recibirla, independientemente de su posición social, su género o su estatus dentro de las instituciones oficiales, sigue siendo tan subversiva hoy como lo era hace 2000 años. ¿Por qué? Porque desafía la lógica misma del poder religioso institucionalizado. Spinoza desarrolló lo que podríamos llamar una teoría de la revelación democrática, la idea de que el acceso a la verdad divina es, en principio, igualmente disponible para todos los seres humanos. Su famosa afirmación de que la luz natural es suficiente para alcanzar el conocimiento de Dios no era solo una tesis epistemológica, sino una declaración de independencia espiritual. Implicaba que ninguna institución, por muy venerable que fuera, podía reclamar legítimamente el monopolio de la interpretación de la voluntad divina.
Pero ¿qué habría pensado si hubiera sabido que esta misma idea había sido articulada ya en los primeros siglos del cristianismo por una mujer cuyo testimonio había sido deliberadamente borrado de la historia oficial? Los textos gnósticos que mencionan a María Magdalena presentan una visión de la espiritualidad que anticipa de manera sorprendente algunos de los temas centrales de la filosofía espinociana. Cuando el Evangelio de María describe la ascensión del alma a través de diferentes niveles de realidad, está articulando una comprensión de la experiencia religiosa como proceso de liberación progresiva de las ilusiones que mantienen a la conciencia prisionera de las apariencias. Esta comprensión resuena profundamente con la concepción espinociana de la libertad como conocimiento de las causas que determinan nuestras acciones y pensamientos. Podría ser que María Magdalena hubiera intuido, 16 siglos antes que Spinoza, que la liberación espiritual auténtica requiere la comprensión racional de nuestra condición existencial. Los fragmentos disponibles sugieren que sus enseñanzas no se basaban en la fe ciega o la sumisión a la autoridad, sino en el desarrollo de una comprensión directa de la naturaleza de la realidad. Cuando el alma conquista la ignorancia, dice el Evangelio de María, se vuelve libre, y cuando se vuelve libre, asciende hacia su verdadera naturaleza. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza intentaba demostrar con su método geométrico aplicado a la ética? La conexión entre liberación intelectual y libertad espiritual, que es central en la filosofía de Spinoza, parece haber sido ya comprendida por las tradiciones gnósticas que veneraban a María Magdalena. Esta convergencia no es accidental, sino que revela algo fundamental sobre la naturaleza de la experiencia religiosa auténtica. Cuando la religión se convierte en dogma, cuando la revelación se fosiliza en fórmulas inmutables, cuando la experiencia espiritual se burocratiza en rituales obligatorios, algo esencial se pierde. Ese algo es precisamente lo que María Magdalena representaba, la posibilidad de una relación directa, personal, transformativa con lo sagrado. Pero ¿por qué esta posibilidad resultaba tan amenazante para las autoridades religiosas primitivas? Spinoza nos proporciona la clave para comprender esta dinámica. Las instituciones religiosas, como todas las instituciones humanas, tienden a perpetuarse a sí mismas, y para hacerlo necesitan mantener cierto grado de control sobre las conciencias de sus adherentes. La experiencia religiosa directa, por su propia naturaleza, escapa a este control. No puede ser regulada, no puede ser administrada, no puede ser monopolizada. Por eso representa una amenaza existencial para cualquier sistema de autoridad, basado en la mediación obligatoria entre lo humano y lo divino. Los escritos de María Magdalena, tal como pueden reconstruirse a partir de las referencias que han sobrevivido, parecían ofrecer un camino hacia la experiencia religiosa que no pasaba por los canales institucionales. Más aún, sugerían que este camino directo podía ser más auténtico, más transformativo, más fiel al espíritu original del mensaje cristiano que las formulaciones oficiales que se estaban desarrollando en las comunidades dominantes. ¿No es comprensible que los líderes de esas comunidades percibieran en estas ideas una amenaza que debía ser eliminada sin contemplaciones? La tragedia reside en que, al eliminar estas perspectivas alternativas, el cristianismo se privó de recursos espirituales que podrían haber enriquecido inmensamente su desarrollo posterior. Spinoza, excluido de la sinagoga por defender ideas similares sobre la relación directa entre el individuo y Dios, pagó en carne propia el precio de esta incomprensión. Su soledad existencial, su marginación social, su dificultad económica, todo esto era el costo de mantener la fidelidad a una visión de la espiritualidad que sus contemporáneos no podían tolerar. Pero ¿acaso no es significativo que sus ideas, inicialmente rechazadas como peligrosas herejías, se hayan convertido gradualmente en fundamentos de la modernidad occidental? La rehabilitación histórica de Spinoza sugiere que es posible la rehabilitación de María Magdalena. Los textos que la mencionan, fragmentarios y dispersos como están, contienen semillas de comprensión que podrían germinar en una época más preparada para recibirlas. Pero ¿qué significa estar preparado para recibir una verdad? Spinoza sugería que la preparación es tanto intelectual como emocional. Requiere el desarrollo de la capacidad racional necesaria para comprender ideas complejas,
pero también el valor emocional necesario para aceptar las implicaciones perturbadoras de esas ideas. La figura de María Magdalena, tal como emerge de los textos gnósticos, encarna ambas dimensiones de esta preparación. Intelectualmente, aparece como una intérprete sofisticada de enseñanzas esotéricas, capaz de comprender y transmitir ideas que escapaban a la comprensión de otros discípulos. Emocionalmente, se presenta como alguien que había tenido el valor de trascender las limitaciones de su condición social y cultural para acceder a niveles superiores de conciencia. ¿No es esta combinación de comprensión intelectual y valentía existencial lo que define a todos los grandes innovadores espirituales? Los manuscritos perdidos de María Magdalena no representan solo documentos históricos específicos, sino símbolos de todas las posibilidades no realizadas en el desarrollo del pensamiento religioso occidental. Cada texto que fue quemado, cada tradición que fue silenciada, cada perspectiva que fue marginalizada, representa un empobrecimiento de la herencia espiritual común. Spinoza entendía que la verdad es demasiado rica y compleja para ser contenida en una sola formulación, demasiado vasta para ser monopolizada por una sola institución, demasiado universal para excluir a cualquier sector de la humanidad de su comprensión y transmisión. ¿Qué habría sido diferente si los escritos de María Magdalena hubieran sido preservados junto con los evangelios canónicos? ¿Cómo habría evolucionado una tradición cristiana que reconociera desde sus orígenes la legitimidad de la experiencia religiosa femenina, la validez del conocimiento directo, la posibilidad de la revelación continua? Estas preguntas no buscan respuestas especulativas, sino que invitan a una reflexión más profunda sobre las limitaciones de nuestras propias tradiciones y las posibilidades de su renovación. La metodología espinociana nos enseña que comprender el pasado no es suficiente. Es necesario también extraer de esa comprensión recursos para la transformación del presente. Los fragmentos que han sobrevivido de las tradiciones relacionadas con María Magdalena no son solo curiosidades arqueológicas, sino invitaciones a reconsiderar aspectos fundamentales de nuestra herencia espiritual. ¿Qué elementos de esa herencia necesitan ser cuestionados? ¿Qué perspectivas marginalizadas merecen ser rehabilitadas? ¿Qué voces silenciadas tienen todavía algo importante que decirnos? La respuesta a estas preguntas no puede ser puramente intelectual. Requiere lo que Spinoza llamaba amor intelectual, una síntesis de comprensión racional y compromiso existencial que trasciende tanto el racionalismo árido como el sentimentalismo ingenuo. María Magdalena, según los textos que la mencionan, había alcanzado esta síntesis. Por eso podía servir como mediadora entre la experiencia mística personal y la comprensión conceptual, entre la intuición femenina de lo sagrado y la articulación racional de esa intuición. ¿Pero qué significa la intuición femenina de lo sagrado? Los estudios contemporáneos sobre la psicología de la experiencia religiosa han identificado diferencias estadísticamente significativas en la manera en que hombres y mujeres tienden a relacionarse con lo trascendente. Las mujeres muestran una tendencia mayor hacia formas de espiritualidad basadas en la conexión, la integración y la experiencia directa, mientras que los hombres tienden hacia formas más estructuradas, jerárquicas y conceptuales. Estas diferencias no son absolutas ni deterministas, pero sugieren que la exclusión sistemática de las perspectivas femeninas del desarrollo de las tradiciones religiosas ha resultado en un empobrecimiento significativo de esas tradiciones. Los escritos perdidos de María Magdalena representan el símbolo más claro de este empobrecimiento. Su ausencia en el canon cristiano no es solo una injusticia hacia una figura histórica específica, sino una mutilación de la tradición en su conjunto. Una religión que excluye sistemáticamente la experiencia de la mitad de la humanidad está condenada a desarrollar comprensiones parciales, distorsionadas, unilaterales de la realidad espiritual. ¿Cómo puede pretender universalidad una tradición que se ha construido sobre exclusiones tan sistemáticas? Spinoza, enfrentado a exclusiones similares por parte de su propia comunidad religiosa, desarrolló una filosofía que convertía la marginalidad en fortaleza, la exclusión en libertad, el rechazo institucional en independencia intelectual. Su ejemplo sugiere que es posible transformar la experiencia del silenciamiento en una oportunidad para el desarrollo de perspectivas más auténticas, más profundas, más transformativas.
Podría ser que María Magdalena, silenciada por las autoridades de su época, siga hablando a través de los fragmentos que han sobrevivido, invitando a quienes tienen oídos para oír a redescubrir dimensiones olvidadas de la experiencia espiritual. La pregunta no es retórica, porque los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han revelado la existencia de comunidades cristianas enteras que desarrollaron teologías sofisticadas basadas en las enseñanzas atribuidas a María Magdalena. Estas comunidades no eran sectas marginales o movimientos heréticos, sino experimentos serios de vivir las implicaciones más radicales del mensaje cristiano. Su supresión por parte de la ortodoxia emergente no fue solo una victoria política, sino una pérdida espiritual cuyas consecuencias todavía estamos experimentando. ¿Qué perdimos realmente cuando perdimos los escritos de María Magdalena? Los indicios sugieren que perdimos una comprensión de la revelación como proceso dinámico, más que como evento cerrado, una teología de la experiencia directa, más que de la mediación institucional, una espiritualidad de la transformación personal, más que de la conformidad social. Estas pérdidas no son simplemente históricas, sino existenciales. Continúan afectando la manera en que nos relacionamos con lo sagrado, la forma en que comprendemos la autoridad religiosa, la medida en que permitimos que la experiencia espiritual auténtica transforme nuestras vidas. Spinoza nos enseña que la verdad tiene una tendencia natural a manifestarse, que ninguna censura puede eliminar completamente las ideas que corresponden a necesidades auténticas del espíritu humano. El resurgimiento del interés por María Magdalena en las últimas décadas, el creciente reconocimiento de la importancia de las tradiciones gnósticas, la emergencia de teologías feministas que buscan recuperar las voces silenciadas de las mujeres en la historia del cristianismo, todo esto puede interpretarse como manifestaciones de esa tendencia natural de la verdad a resurgir cuando las condiciones se son propicias. ¿Pero estamos realmente preparados para las implicaciones de esta resurrección? Recuperar la voz de María Magdalena no es solo una cuestión de completar el registro histórico, sino de enfrentar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, la legitimidad de las tradiciones establecidas, la posibilidad de la renovación espiritual auténtica. Estas preguntas no admiten respuestas fáciles ni soluciones superficiales. Requieren el tipo de honestidad intelectual y valor existencial que Spinoza consideraba indispensables para cualquier búsqueda auténtica de la verdad. La figura de María Magdalena, tal como emerge de los fragmentos supervivientes, no nos ofrece respuestas cómodas, sino preguntas incómodas. ¿Qué significa realmente la revelación divina? ¿Puede una institución humana reclamar legítimamente el monopolio de su interpretación? ¿Es posible la experiencia directa de lo sagrado, o estamos condenados a depender siempre de mediadores e intermediarios? ¿Qué papel debe jugar la razón en la evaluación de las afirmaciones religiosas? ¿Cómo podemos distinguir entre la tradición auténtica y la manipulación institucional? Estas preguntas, que María Magdalena parece haber planteado ya en el siglo I y que Spinoza reformuló en el siglo XVII, siguen siendo urgentes en el siglo XXI. Vivimos en una época de crisis de autoridad religiosa, de escepticismo creciente hacia las instituciones tradicionales, de búsqueda desesperada de formas más auténticas de espiritualidad. En este contexto, la voz silenciada de María Magdalena resuena con una urgencia particular. Sus escritos perdidos no son solo curiosidades históricas, sino recursos potenciales para la renovación espiritual contemporánea. Pero ¿cómo acceder a enseñanzas que han sido borradas de la historia? Spinoza nos sugiere que las ideas verdaderas tienen una cualidad de necesidad que las hace reconocibles cuando finalmente las encontramos. Si los fragmentos que han sobrevivido de las tradiciones relacionadas con María Magdalena resuenan tan profundamente en la conciencia contemporánea, si sus perspectivas sobre la experiencia religiosa parecen tan relevantes para nuestras búsquedas actuales, es porque articulan verdades que trascienden las circunstancias históricas específicas de su formulación original. La rehabilitación de María Magdalena no es, por tanto, solo una cuestión de justicia histórica, sino una oportunidad para el redescubrimiento de dimensiones olvidadas de nuestra propia naturaleza espiritual. Sus enseñanzas perdidas
siguen llamando desde el silencio, invitando a una comprensión más integral, más inclusiva, más transformativa de lo que significa la búsqueda de lo sagrado. ¿Tendremos el valor de responder a esa llamada? ¿Podremos reconocer en esa voz silenciada una invitación a trascender las limitaciones de nuestras propias tradiciones heredadas? El legado de Spinoza nos recuerda que la verdadera piedad no consiste en la defensa ciega de las creencias heredadas, sino en el compromiso apasionado con la búsqueda de la verdad, sin importar a dónde nos conduzca esa búsqueda. María Magdalena, esa mujer que fue la primera en anunciar la resurrección, sigue anunciando algo que tal vez solo ahora estamos comenzando a comprender: que la verdad divina es demasiado vasta para ser contenida en una sola perspectiva, demasiado rica para ser monopolizada por una sola institución, demasiado universal para justificar la exclusión sistemática de cualquier sector de la humanidad. En las calles de Ámsterdam del siglo XVII, donde Spinoza caminaba solitario con sus pensamientos revolucionarios, se estaba gestando una transformación del pensamiento occidental que tardaría siglos en manifestar todas sus implicaciones. La idea de que cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de buscar la verdad por sí mismo, de que ninguna autoridad externa puede sustituir el trabajo interior de la comprensión auténtica, de que la revelación divina se manifiesta a través de la razón tanto como a través de la fe. Estas ideas que parecían abstractas en el siglo XVII se han convertido en los fundamentos de la modernidad democrática. Pero ¿qué precio hemos pagado por esa modernidad? ¿Qué hemos perdido al liberarnos de las autoridades tradicionales? Los escritos perdidos de María Magdalena nos recuerdan que la liberación auténtica no consiste en el rechazo indiscriminado del pasado, sino en la capacidad de distinguir entre los elementos vivificantes y los elementos mortificantes de nuestras herencias espirituales. No se trata de destruir las tradiciones, sino de purificarlas. No se trata de rechazar la revelación, sino de comprenderla más profundamente. No se trata de abandonar la fe, sino de liberarla de las distorsiones que la han empobrecido. La figura de María Magdalena emerge de los fragmentos históricos como un símbolo de esta purificación posible. Su testimonio fragmentario pero poderoso sugiere que es posible una comprensión del cristianismo que integre la experiencia mística personal con el compromiso racional, que reconozca la legitimidad de la autoridad espiritual femenina, que entienda la revelación como un proceso dinámico, más que como un evento cerrado. ¿No es esta la comprensión que necesita nuestra época, fracturada entre el fundamentalismo dogmático y el escepticismo nihilista? Spinoza nos enseña que las verdades más importantes son también las más difíciles de aceptar, porque requieren la transformación de las estructuras mentales a través de las cuales interpretamos la realidad. Los escritos perdidos de María Magdalena representan una de esas verdades difíciles, la idea de que la tradición cristiana, tal como la hemos heredado, es incompleta, que ha sido mutilada por exclusiones sistemáticas, que necesita ser complementada por perspectivas que fueron injustamente marginalizadas. Aceptar esta idea requiere el valor de cuestionar no solo creencias específicas, sino los fundamentos mismos sobre los que se han construido esas creencias. Pero ¿acaso no es precisamente este tipo de cuestionamiento lo que define la madurez espiritual auténtica? Una fe que no puede soportar el escrutinio, que se refugia en la ignorancia voluntaria, que construye murallas defensivas contra las preguntas incómodas, es una fe que se ha alejado de su propósito original. La verdadera fe, como entendía Spinoza, encuentra en la búsqueda honesta de la verdad su más pura expresión, su más noble manifestación. María Magdalena, esa mujer cuya voz fue silenciada hace 2 milenios, sigue hablando a quienes tienen la sensibilidad para escuchar más allá del ruido de las controversias superficiales. Su mensaje, fragmentario pero insistente, es una invitación a redescubrir la posibilidad de una espiritualidad más auténtica, más integral, más transformativa. Los manuscritos pueden haberse perdido, pero la verdad que contenían continúa manifestándose a través de caminos inesperados, en formas que las autoridades que los destruyeron jamás pudieron prever. La historia no ha terminado. La búsqueda de la verdad continúa, y en esa búsqueda, las voces silenciadas del pasado pueden convertirse en recursos para la renovación del presente.
María Magdalena espera. Sus escritos perdidos siguen llamando desde el silencio. ¿Tendremos el valor de responder? ¿Podremos reconocer en su testimonio fragmentario una invitación a trascender las limitaciones de nuestras propias comprensiones heredadas? La respuesta depende de nosotros, de nuestra disposición a enfrentar las verdades incómodas, de nuestro valor para cuestionar las certezas heredadas, de nuestra capacidad para distinguir entre la tradición auténtica y la manipulación institucional. Spinoza nos ha proporcionado las herramientas conceptuales para esta tarea. María Magdalena nos ha proporcionado la inspiración existencial. El resto depende de nuestro compromiso con la búsqueda de una comprensión más profunda, más honesta, más transformativa de lo que significa la experiencia de lo sagrado en la vida humana. En este momento de reflexión compartida, mientras las preguntas que hemos explorado reverberan en la conciencia como ondas en un estanque tranquilo, me pregunto, ¿desde qué lugar del mundo nos acompañas en esta indagación? ¿Desde qué ciudad y país sigues estas reflexiones que trascienden fronteras y culturas? ¿Qué hora marca tu reloj mientras contemplas estas verdades que han esperado siglos para ser redescubiertas? Escríbelo en los comentarios, porque hay algo profundamente significativo en saber que estas preguntas universales nos encuentran en momentos específicos, en lugares concretos, en las circunstancias particulares de nuestras vidas individuales. Y si estas reflexiones han tocado algo profundo en tu interior, si han despertado preguntas que creías dormidas, comparte este viaje de descubrimiento con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también busca, que también se cuestiona, que también siente la necesidad de ir más allá de las respuestas fáciles. Que esta búsqueda compartida de la verdad sea una fuente de bendiciones para sus familias, una semilla de transformación que germine en conversaciones más profundas, en preguntas más honestas, en una fe más auténtica. Porque al final, la verdad que María Magdalena guardaba, la sabiduría que Spinoza buscaba, la comprensión que nosotros anhelamos, no son posesiones privadas, sino dones que se multiplican cuando se comparten, luces que brillan más intensamente cuando iluminan a otros, semillas que solo dan fruto cuando encuentran tierra fértil en corazones dispuestos a recibir lo que la vida tiene para enseñarnos sobre el misterio infinito de nuestra existencia. La búsqueda continúa, las preguntas permanecen, y en algún lugar en los archivos secretos de la historia o en los descubrimientos arqueológicos del futuro, los escritos de María Magdalena esperan el momento propicio para resurgir, para completar el testimonio fragmentario que ha llegado hasta nosotros, para añadir su voz única al coro eterno de quienes han buscado y encontrado, de quienes han perdido y recuperado, de quienes han muerto y resucitado en el proceso infinito de la búsqueda de la verdad que da sentido a la existencia humana.